Familia, muy buenos días. Dios los bendiga en esta mañana. Qué bueno que se encuentran aquí el día de hoy. Seguimos con nuestra serie. Estamos en la segunda semana de lo que es la paz que me falta. Cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes momentos de nuestra vida que podemos descubrir momentos de paz, pero no son eh, a un tiempo que nos puedan dar un poquito más descanso. Pero hoy estaremos hablando donde Jesús llega un momento y nos dice, la paz os doy. Y esa paz que Dios nos da, el mundo jamás nos podrá ofrecer, ni mucho menos darnos ese momento. Y lo que vamos a estar ahora hablando en la palabra del Señor, si tiene su Biblia, puede abrir su Biblia, prepare las escrituras. Vamos a estar en el libro de Filipenses, vamos a estar en el libro de Colosenses, vamos a estar en el libro de Juan. También vamos a estar citando una escritura en el libro de los Salmos. Y hoy, ¿cómo podemos nosotros ganar la batalla en nuestra mente y dejar que Cristo gobierne nuestra vida? Es lo que vamos a entrar en la palabra el día de hoy. ¿Y por qué Jesús ofrece esa paz? ¿Y qué podemos hacer nosotros para recibir esa paz que Cristo está ofreciendo? Y vamos a entrar en la palabra el día de hoy. Filipenses capítulo 4, versículos 7 al 9, dice la palabra del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, notemos aquí lo que dice, sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que va a ir mucho más allá de lo que tú y yo podemos quizás tratar de comprender en cómo cuidar nuestros corazones y aún cómo cuidar nuestros pensamientos. Pero dice la Escritura que tienen que estar en Cristo Jesús. También la palabra, el versículo 8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, toda lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Versículo 9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Aquí hay una escritura donde nos estaremos entrando más profundo en las áreas de nuestras vidas el día de hoy y va a traer una revelación a cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. ¿Cuánto pueblo agradecido hay aquí en esta hora? Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Y ese es realmente el título del mensaje del día de hoy, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Y Salmo capítulo 4, versículo 8 dice, en paz me acuesto y en paz me acostaré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Oremos esta mañana antes de iniciar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, que tú eres el que ministra nuestras vidas. Señor, que hoy la palabra exhorte nuestras vidas, que nos ayude a entender y captar, Señor, que es cuando sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tu palabra nos dice, Señor, que hacer lo que tú haces y poder nosotros recibir lo que tú estás ofreciendo, ¿cómo lo podemos recibir? Y quizás también revelar, Señor, que a veces hay momentos que nosotros nos podemos oponer a esa paz, porque queremos una paz distinta y quizás realmente estamos luchando contra la paz que tú nos estás ofreciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Familia, el día de hoy tengo algunos puntos muy importantes y yo sé que te van a hablar a tu vida con que recibe la palabra del Señor el día de hoy. El corazón humano no busca la paz. Escucha esto. El corazón humano no busca paz, busca alivio y termina perdiendo ambos. El anhelo de la paz, vamos a entrar en el por qué. Hay un anhelo de que tú y yo, cada día o cada momento, situación interesante o tormenta que podamos pasar, vamos buscando y anhelando esa paz. La paz no es un lujo. Esa es una de las cosas que podemos ver el día de hoy. La paz no es un lujo, la paz no es un rasgo de personalidad, la paz no es la ausencia de los problemas. Tú y yo tenemos problemas. A mí no me gusta llamarle problemas, me gusta llamarle situaciones interesantes donde Dios puede manifestar su gloria en nuestras vidas.
La paz no llega cuando se ordena afuera al exterior de nuestras vidas, sino cuando alguien gobierna del lado de adentro. Y vamos a ver en la escritura cómo podemos permitir que Dios gobierne nuestra vida. Aún anhelamos que Él arregle nuestros problemas, pero realmente el problema está por dentro y necesita ser gobernado. La paz es una necesidad espiritual. Todo corazón humano lo persigue mediante el control, la distracción, el placer, el éxito, el ruido o aún o poder decir, esta palabra es dominguera, entumecimiento, si pudiéramos ser más claro. Algo que podemos utilizar para esconder, ocultar o suavizar aún el dilema, el problema, la situación. Pero y sin embargo, las escrituras nos dicen algo bien inquietante el día de hoy. Puedes pertenecer a Dios y aún vivir sin paz. ¿Cuántas personas nos encontramos el día de hoy que dicen que creen en Dios, que dicen que leen la palabra, pero aún pueden pertenecer a Dios y aún así vivir sin paz? ¿Por qué? Porque la paz no es automática, es accedida, es recibida y entra en nuestras vidas. La paz interior está disponible para todos aquellos que están plenamente reconciliados con Dios. Escucha bien, reconciliados con Dios por medio de Jesús, pero debemos caminar en esa paz. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo caminar en esa paz teniendo problemas? ¿Cómo puedo caminar en esa paz de haber perdido un ser querido? ¿Cómo puedo caminar en paz cuando mi matrimonio no está en orden? ¿Cómo puedo caminar en esa paz que dice la escritura cuando mis hijos, mis compañeros de trabajo o mi familia estamos en problemas? Vamos a entrar a quién le habla a Dios. Y yo creo que nos va a hablar Dios en esta mañana, nos va a hablar Dios en esta hora. Y hay un contexto histórico y bíblico que podemos ver en Filipenses capítulo 4 de la escritura que acabamos de leer. Pablo escribe desde la prisión. Te puedes imaginar, está escribiendo una carta, está encadenado y hay un guardia romano que está al lado de él sin saber Pablo si va a vivir o va a morir. Este es un dilema, este es un problema que podemos ver el día de hoy. Pero no se trata de un hombre que escribe teorías, sino de un hombre que escribe verdad que ha sido probada. En otras palabras, si Pablo está escribiendo, quiere decir, esto es lo que yo creo y estoy seguro que esto va a suceder. ¿Por qué? Porque ha sido probada la fe aún de Pablo. Ahora quizás tú te estás preguntando, ¿será probada mi fe? ¿Será probada tu fe, nuestra fe? Puedes tener Dios en tu teología y aún así no tenerlo gobernando tu mente. Lo voy a decir una vez más por si acaso se te pasó. Puedes tener Dios en tu teología o puedo tener Dios yo en mi conocimiento teológico, pero aún no puedo tenerlo gobernando mi mente. Dice la escritura, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú quieres ver ese entendimiento tuyo y mío y nuestro ser sobrepasado y que Dios guarde nuestros corazones, tienen que estar en Cristo Jesús. La paz de Pablo no fue producida por libertad, sino fue producida por la presencia de Dios. Hay una gran diferencia cuando está la presencia del problema, cuando está la situación que viene a agobiarnos en cualquier momento. Pablo está diciendo que la fe que fue producida fue por la presencia misma de Dios que estaba ahí donde él estaba encarcelado. Y la palabra guardia es un término militar, un centinela firme en la puerta que está para ver con seguridad que no salga ni se vaya, sino que está guardando ese lugar. La paz no es pasiva. ¿Sabes qué es la paz? La paz protege. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 15 que leímos, escrito para una iglesia bajo presión. Imagínate esta iglesia bajo una presión sobre enseñanzas falsas, compromiso cultural y aún una confusión de identidad. Si tú crees que el día de hoy, 2025, estamos bajo una confusión de identidad, imagínate lo que estaba aconteciendo el pueblo de Colosenses en esa época. Y lo que Pablo está diciendo, que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. No es que tú tengas control,
sino que si estamos dejando a Cristo gobernar nuestros corazones. Y la palabra gobernar significa árbitro, gobernador, el que toma las decisiones. Ahora, si la paz no gobierna en tu vida, algo más gobernará tu vida. La paz nunca fue concebida como un sentimiento, sino como un árbitro. A veces pensamos, es que me siento bien, me siento fuerte. No es un factor de sentimiento. Es un factor que si tú confías en Dios, que Él pueda otorgar esa paz en medio de la situación. La paz de Cristo no consultas tus emociones, toma decisiones por ella. Ahora en Juan 14:27 nos dice la escritura que Jesús está hablando a sus discípulos en la noche antes de ir hacia la cruz. En medio está a punto, el miedo, perdón, está a punto de estallar y todo lo familiar está a punto de derrumbarse. Pero Jesús le dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Jesús estaba preparando a sus discípulos por su partida. Esta es una última voluntad y es un testamento que dejó escrito. Jesús no prometió comodidad, Él prometió paz. Hay una gran diferencia. Y Jesús está diciendo que cuando me vaya físicamente, que no los iba a dejar solos, que no los iba a dejar con las manos vacías, sino que les iba a dejar su paz. Ahora, para poder comprender la paz, como predicaba la semana pasada, ¿cómo podemos estar en paz o cómo podemos disfrutar la paz sin haber estado en una batalla? ¿Cómo podemos nosotros decir que estoy descansando en medio de una prueba, una lucha, una tormenta? Es que tenemos que comprender y entender que no es algo que tú y yo podemos recibir, vamos a decir, causar nosotros una paz. Y como decía la semana pasada, no es que estemos cómodos o aún nosotros recostados, eso no es paz, porque puedes estar acostado y dormido y aún así tu mente continuará trabajando y pensando cómo poder encontrar la paz. Antes de enfrentar la cruz, Jesús aseguró la calma de sus discípulos, que la paz de Cristo no depende de la mañana porque descansa solo en la eternidad. No es tanto la paz que iba a venir el día de mañana, es la paz que le iba a ofrecer para todos los tiempos, de los siglos hasta su venida. Y si podemos entrar un poquito más en la teología de la paz, ¿qué es realmente la paz? ¿Qué significa la paz para ti y para mí? La paz bíblica es shalom, que viene siendo integridad, orden correcto, armonía con Dios. Y la paz no es algo que sientes, es algo que se establece. Y la paz no comienza con tus emociones. Déjame que te diga este día. Comienza en tu interior, medio la reconciliación. Algo sucede cuando tú te reconcilias. Algo pasa cuando tú te arrepientes. Algo pasa cuando tú quieres restituir aún el daño que has causado. Viene a traer paz no tan solo a la persona quizás que ofendiste o a la persona que quizás te ofendió. Algo sucede cuando viene la reconciliación en ese momento. Y dice la escritura en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser justificados? Tenemos que obedecer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que decidir caminar fielmente siguiendo a Jesús. Ahora, la paz con Dios viene a través de la salvación. Escucha, paz con Dios viene a través de la salvación, pero la paz de Dios viene a través de la rendición. Cristo no vino solo a perdonarte, Él vino a gobernar tu vida. Jesús no vino tan solo a perdonar a Pastor Filo, no. Él vino a gobernar la vida, pero es una de las cosas que cómo podemos dejar a Dios gobernar nuestra vida cuando tú y yo decidimos seguirle, servirle, amarle, a pesar de las circunstancias que podamos tener en esta vida. ¿Tienes problemas? ¿Le sigues sirviendo? ¿Tienes situaciones interesantes con tus hijos? ¿Te molestas? Pero sigues siendo fiel a Dios en oración.
O predica al pastor un mensaje que trae convicción a tu vida, porque Dios le entrega una palabra al siervo y viene la palabra a ti, trae convicción y te incomoda. ¿Vas a seguir tú buscando de Dios porque Dios ama a sus hijos y al que ama corrige? Muchos creyentes quieren paz sin haberse sujetado a Él. Queremos a Cristo como Salvador, pero no como gobernante. Y luego nos preguntamos por qué nuestros corazones están tan inquietos. No voltees al que está a tu lado y veas la inquietud o sientas su inquietud. Pero que la paz de Cristo gobierne. Hay opciones que tú y yo ignoramos y no nos hemos dado cuenta. Y a veces lo hacemos normal, lo normalizamos, pero déjame te digo algunas cosas que Pablo dice dejar la paz de Cristo reinar, que reine en nuestra vida. Esto significa que tú puedes resistir a esa paz, que tú puedes anular esa paz, que tú puedes ignorar esa paz que Dios te quiere ofrecer. La paz no se impone, la paz se permite. Y la paz está disponible, pero acceder a él es a menudo una lección. En otras palabras, lo que te quiero decir el día de hoy, que tú decides, tú eliges recibir la paz de parte de Dios. No es algo que tú y yo vamos a decir, Señor, dame esta paz, yo la ocupo en este momento. No, es una paz que Él te da, que el mundo jamás podrá darte. Pero como no permitimos la paz que reine, llegan momentos en nuestras vidas que ensayamos los peores escenarios. Consumimos constantemente miedos impulsados. Repetimos las ofensas en lugar de liberarlas. Oramos una sola vez y nos preocupamos durante toda la semana. Invitamos a nuestras mentes toda voz, excepto la voz de Dios. No puedes pedirle a Dios que calme tu mente mientras alimentas tus temores. Yo no puedo pedirle a Dios, Señor, tranquilízame, cálmame, no sé qué me está pasando. Necesito tu paz. Cuando quizás estoy haciendo lo que no debo estar haciendo, o pensando o hablando o compartiendo cosas que no debo. Por medio de Cristo tenemos acceso a esa paz. Pero muchos dejan esa paz en segundo plano. They leave it for a second choice. Y todavía se preguntan, ¿por qué me estaré ahogando en mi propia ansiedad? Ahora, ¿cómo tú y yo podemos recibir esa paz? ¿Quién quiere saber el día de hoy cómo podemos recibir esa paz? La paz mediante la oración y cómo podemos utilizar nuestra mente ganando la batalla, ganando la pelea en nuestra mente y poder entender que esa palabra es viva y capaz de hacer lo que promete hacer. Ahora, Filipenses 4, versículos 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos. Va a haber momentos que tú y yo tendremos que decirle a algunos compañeros, a algunos hermanos, hey, no te afanes, no te preocupes por el día de mañana. Quizás tu pastor, tu líder te va a decir, hey, no te preocupes, no pasa nada, todo va a estar bien. Encárgate de estar orando. Pero dice la escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pastor, me está diciendo a mí que todas las cosas, las preocupaciones, los problemas, todo lo que me pueda venir a ocurrir a mí, que al final me mantenga con acción de gracias. Sí. Puedes estar agradecido aún en medio de la prueba. Puedes estar agradecido en medio de la enfermedad. Puedes estar agradecido en medio del dolor. Puedes estar agradecido en medio del divorcio. Puedes estar agradecido que tus hijos no te estén hablando y que digas, pastor, ¿cómo es posible? Cada situación nos está diciendo la palabra, no estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabes por qué debemos o sabes por qué nos permite Dios el gran privilegio de agradecerle en medio del problema, la lucha? ¿Quieres saber por qué? Porque aún en medio de la prueba, la lucha, estamos agradeciendo a Dios y ese momento nos permite Dios aprender y madurar y soltar lo que tenemos que soltar y recibir lo que Dios tiene para nosotros.
Pero a veces cuando llega la lucha y la prueba, Señor, ¿cómo te voy a dar gracias por este problema? ¿Cómo te voy a agradecer por la situación interesante que me está pasando? Con acción de gracias. La paz hace una obra. Escucha, la paz hace una obra. La oración no cambia a Dios. No vas a pensar que tu oración elocuente o tu oración con lágrimas, tu oración, y no estoy en contra del estilo o la forma que nosotros oramos a Dios. Cada uno de nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración. Pero déjame te digo esto, la oración no cambia a Dios, cambia a quien está cargando el peso. Si acaso Dios no te libera, si acaso Dios no te contesta, una cosa es que aprendiste a entender y reconocer que la presencia de Dios estaba a tu lado en medio de tu aflicción y donde no tenías paz. Él guarda nuestros corazones, Él guarda nuestras mentes, pero solo cuando tú y yo oramos. Si no hay oración, estamos en peligro. Pero si hay pequeña oración, como que hay un destello de luz, de esperanza. Ahora, la intercesión importa. A veces tenemos que imponernos manos a nosotros mismos, decir, Señor, haz algo conmigo, cámbiame, transfórmame. O aún orando por los demás, confiando en los resultados de Dios. Ahora, no puedes seguir cargando con lo que se te ha ordenado soltar. Hay cosas que tú y yo cargamos a diario, hay cosas que tú y yo luchamos a diario. A veces puede ser el propio aguijón que Dios ha permitido que carguemos y nos esté hostigando, nos esté afectando cada día, cada momento, y no podemos deshacernos de él. Pero una de las cosas es de que Dios es suficiente en su gracia y misericordia para sostenernos en esos momentos. Lo que tú y yo pensamos conforme la paz. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello y amable, tenemos que considerar esas cosas. Pero también recordamos en nuestra humanidad que nuestra mente es un campo de batalla. Ahora, no siempre puedes controlar lo que llega a tu mente. Escucha esto, no siempre podemos controlar lo que llega a nuestra mente, pero sí podemos controlar lo que se quiere quedar. Tú y yo podemos decir, esto no se queda, esto no me corresponde. Ahora, lo que tú y yo miramos, lo que tú y yo escuchamos, lo que tú y yo ensayamos, aún lo que vemos en el celular, aún la persistencia nuestra, cualquiera de estas cosas, ¿te alimenta la paz o te alimenta el miedo? Depende de lo que tú y yo estemos alimentando. Ahora, la mente saturada de verdad tiene menos espacio para el miedo. Si tú y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, si tú y yo oramos, si tú y yo nos consagramos, nos apartamos y decidimos seguirle fiel al Señor, no hay cosa que pueda llenar el espacio de miedo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque va a estar saturada de la verdad, de las promesas de Dios, de las promesas del reino, de las victorias que están por llegar a nuestras vidas. Si tú y yo resistimos y nos sometemos a Dios, vamos a ver la victoria. ¿Qué ejemplos podemos tener? Lo que es, a veces navegamos por las redes antes de dormir. Viene un momento de sueño inquieto, o quizás tengas adoración y lees la porción de la palabra, hay una alma establecida. O repasando la ofensa, recordando el dolor, como que empieza a venir la ansiedad a nuestras vidas. Pero cuando hay gratitud, la paz se multiplica en nuestras vidas. El enemigo no necesita vencerte. No necesita vencerte el enemigo, solo necesita ocupar tu atención. Si tan solo tú y yo le prestamos atención a lo que está diciendo, recordándonos el pasado o qué fue lo que hicimos esta mañana cuando ya nos arrepentimos, creer que Jesús nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha redimido, y aún el enemigo siempre te va a recordar tu pasado. Pues déjame decirte una cosa, tú dile al enemigo qué es lo que le corresponde a él en el futuro. Ahora, la presencia de Dios y la paz de Dios, hay una forma profundamente que está conectada con la presencia. Cuando reconocemos a Cristo y nos sometemos a Él, nos damos cuenta de su presencia, y la presencia en sí va a producir paz. En otras palabras,
La paz no es un lugar al cual tú llegas, es una presencia que reconocemos en nuestro ambiente. Capítulo 4, versículo 8 del libro de Salmos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Ese es uno de los momentos donde tú y yo tenemos más fe. Estamos por acostarnos, le decimos a nuestros seres queridos: oye, hasta mañana, mañana te veo, sin saber si vamos a despertar otro día. Eso es fe. Ahora, si estamos confiando en Dios y vamos a dormir tranquilos, porque solo Él nos hace vivir seguro. Ahora, la paz no se encuentra en el control, se encuentra en confianza. Tú y yo obtener confianza en Dios. No necesitas sentir paz para confiar. Confías y la paz te sigue. ¿Me explico? O sea, Jesús no dejó ningún sentimiento. Él dejó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, su presencia constante en nuestras vidas. Ahora, vienen obstáculos para que tú y yo podamos recibir la paz. ¿Por qué luchamos a diario? ¿No te has preguntado por qué luchas a diario? El pecado no confesado siempre cobra peaje emocional. Cuando tú y yo, nosotros no confesamos nuestro pecado ante Dios, viene con un paquete muy emocional que no nos va a dejar descansar y estar en paz. Ahora, pecado no confesado, lealtades divididas, hábitos mentales formados por el miedo, resistencia al perdonar, un alma ruidosa que evita el silencio. Ahora, Dios habla con claridad. ¿Cuántos dicen amén? Dios habla con una claridad en nuestros corazones que acepten, aquellos son los que acepten el silencio de Dios. Porque va a haber momentos en la prueba, la lucha, que tú y yo vamos a estar clamando, vamos a estar llorando, diciéndole al Señor: Señor, necesito tu ayuda, socórreme, levántame, restáurame, perdóname, Señor, me siento no capaz de lograr cualquier cosa. Pero una cosa es cuando tú y yo estamos decididos a aceptar el silencio de Dios en nuestras vidas, comenzamos a escuchar su voz con claridad y recordamos sus promesas, que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. No puedes experimentar la paz de Cristo. Yo no puedo experimentar la paz de Cristo mientras resistamos el gobierno o el gobernar de Cristo en nuestras vidas. Hay un llamado a la respuesta el día de hoy. Hay una invitación para ti, para mí el día de hoy, para aquellos que están escuchando el tono de mi voz, aquellos que están discerniendo que esta palabra está entrando en lo más profundo de su espíritu. Hay un llamado, una respuesta, y hay una invitación a los que no son salvos el día de hoy. Quizás tú no conoces a Jesús o no has aceptado decidir y caminar fielmente a Jesús. No puedes caminar en paz hasta que estés tú reconciliado con Dios. Déjame te lo digo una vez más: no puedes caminar en paz hasta que estés reconciliado con Dios. Dice la escritura en Isaías 57, capítulo 57, versículo 21, dice que no hay paz, dice mi Dios, para los malvados. Ahora, quizás tú me estás escuchando y quizás pienses que te estoy llamando malvado. Yo no. La Biblia dice que no hay paz, dice mi Dios, para los malvados. Pero hay una invitación de venir a Jesús hoy. Hay una invitación de que dejes todos tus esfuerzos a un lado el día de hoy y que estés disponible y dispuesto y consciente de recibir el perdón de Dios. Pero al recibir el perdón de Dios puedes recibir la paz con Dios. Porque a veces clamamos: Señor, dame de tu paz. Pero realmente necesitamos nosotros estar en paz con Dios para poder recibir a su plenitud la paz. No necesitas arreglarte para venir a Cristo. Vienes y Él te reconcilia. Así de fácil. Él te reconcilia. Ahora, para nosotros, de los que creemos en la palabra, ¿qué podemos hacer? ¿En qué lugares estás anulando la paz? ¿En qué lugares estás rechazando la paz de Dios? Dios quiere darte paz, pero quizás tú estás buscando o estás firme o terco o terca en hacer las cosas que tú quieres hacer, de la forma que quieres vivir, de la forma que quieres educar a tus hijos, la forma que quieres regir tu propia vida, y no es conforme exactamente como Dios te ha llamado a vivir. Quizás tú estás anulando la paz de Dios.
¿O qué voces están gobernando en tu vida en lugar que la palabra de Cristo gobierne en ti? O quizás ¿qué nos estamos negando a liberar el día de hoy? La paz no es la ausencia de los problemas. La paz no es la ausencia de los problemas, es la presencia de Cristo en medio de ellos. Ahora, si tú y yo queremos paz, no se van a terminar los problemas. Pero la presencia de Cristo en medio de los problemas, vas a entender y seguiremos comprendiendo qué es la paz de Dios. Ahora, un llamado. El arrepentimiento no es un modo de vergüenza, es un momento de restauración para ti, para mí. ¿Qué podemos hacer esta semana? ¿Quieren algunos tips para ver qué podemos hacer esta semana para poner en práctica y poder discernir la paz de Dios y poder decir, Señor, yo necesito de ti? Ahora, oración diaria. ¿Estás orando cada día? ¿Estás orando en la mañana, mediodía? Recuerden que la palabra dice orar sin cesar. Ahora, Jesús hoy dejó que tu paz gobierne, o será la paz el árbitro de tus decisiones el día de hoy. Puedes hacer un inventario mental. Cada vez que la ansiedad aumente, pregúntate, ¿en qué estoy pensando? ¿Eso será cierto lo que acabo de escuchar? ¿Será cierto lo que me dijo esa persona? ¿O será cierto de la forma en que lo dijo, en el tono? Ahora, puedes también preguntar, ¿eso es útil? ¿Me beneficia a mí o no me beneficia a mí? ¿Seré parte o no seré parte yo? Esto es una rendición. ¿Cómo podemos nosotros analizar las cosas y entender que realmente todos tienen libertad de opinar de cómo piensan sobre ciertas cosas? Y si quieren una sugerencia de parte de Pastor Philo, hay personas que puedan decirte lo peor, podrán decirte lo que piensan de ti, podrán decir lo que piensen de tu familia, pero una cosa es que internamente tengo la paz de Cristo, que lo que ellos dicen, si no va de acuerdo con la palabra, digo, gracias por tu opinión, que el Señor te bendiga. Ahora, hay medios rápidos que tú y yo podemos eliminar una fuente de información impulsada por el miedo esta semana. Reemplazarlo con las escrituras o la adoración. ¿Cuándo fue la última vez que estabas en un problemón, pero en un problemón que no hallabas ni respuesta, cuando decidiste decir, no estoy en un problema, pero voy a poner la alabanza? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que quizás argumentaste con tu pareja y decidiste, ¿sabes qué? Vamos a tomar pausa, quiero leer la escritura. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué podemos hacer nosotros en medio del problema, en medio de la lucha, poder decidir y poner una alabanza que va a traer convicción en nuestro espíritu? Porque la mayoría de las veces cuando tú y yo argumentamos por algo y creemos que estamos en lo cierto, a veces al poner la alabanza, leer la escritura, empezar a orar, va a traer convicción que no estamos al 100% en todo lo correcto. Y la palabra y la presencia va a inundar y sobrepasar nuestro entendimiento y va a empezar a recordarnos quiénes somos en Él y que no debemos comportarnos así. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es una cosa que tú y yo recibimos, pero tenemos que estar en paz con Dios para poder recibir la paz de Dios. Una de las cosas que podemos hacer es orar inmediatamente cuando aparezca la ansiedad, cuando aparezca el problema, y no decidir posponer la oración. Voy a orar hasta la noche y el problemón comenzó a las 8 de la mañana. No, hay un recordatorio de la presencia. Si es posible, a ti que te gustan alarmas, agarra tu aparato electrónico y ponle unas horas durante el día, especialmente cuando sabes que vas a tener un día tenso. Hazle un recordatorio, que suene una alarma y que sea etiquetada, Cristo está aquí cuando suene la alarma. Porque a veces nosotros mismos no nos daremos cuenta, entre la lucha, la inquietud, la ansiedad, de que Dios está presente con nosotros. Ahora, la paz no es algo que persigues, es alguien a quien te entregas. Jesús es nuestro consejero. Jesús es nuestra paz.
Él es nuestro Redentor, Él es nuestra vida, Él es nuestra victoria, Él es nuestra corona. Él es aquel que adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Ahora, si tú y yo citamos la palabra, nos va a traer paz en sí. Pero en esta hora, como dice la Escritura, y Jesús dice hoy, mi paz os doy. Tú puedes recibir la paz de Dios en esta hora. Mi pregunta es, ¿la vas a recibir? Tú puedes dejar que Cristo gobierne tu vida. ¿Estás disponible a someterte, entregarte y decirle, Señor, ¿sabes qué? Te entrego por completo mi vida. Te entrego por completo mi ser. ¿Andarás en lo que Él ya murió para darte? Él ya murió. Y no tan solo murió, sino resucitó. Y al resucitar nos ofrece vida eterna a ti y a mí. Y esa es una de las cosas donde podemos entender y comprender que el momento en que entendemos que Jesús vino a ofrecer esa paz. Si yo pudiera compartir historias donde Jesús ha llegado en mi vida vez tras vez, tras vez, tras vez. No nomás porque me entregué al Señor y ya recibí la paz y puedo vivir y hacer y nada me va a pasar, nada me va a afectar. Hay momentos difíciles que han llegado a mi vida, hay momentos interesantes que no he tenido la solución, pero recuerdo que Él es mi paz. Recuerdo que Él es aquel que me puede dar la paz que el mundo jamás me la podrá ofrecer. Yo en esta hora quiero invitarte ahí donde estás. Quizás estás sentado, quizás estás por ponerte de pie, pero hay un lugar ahí donde tú puedas encontrar y decirle, Señor, yo necesito esa paz. Pero antes de recibir esa paz, yo necesito hacer paz contigo. Con que si en este momento tú necesitas hacer paz con Dios, hazlo en este momento. Dile, Señor, en esta hora he tratado de buscar la paz. Tú dile allí donde estás en tus propias palabras. Dile en este momento, dile, Señor, yo necesito tener paz contigo para poder recibir esa paz. Y esa paz va a sobrepasar tu entendimiento. Y va a llegar un momento aunque sientas inquietud, tú vas a estar seguro y firme que el Señor está a tu lado. Padre, en esta hora, Señor, que tu palabra se cumple, tu palabra nos habla directamente en nuestro espíritu, Señor, y que tú has venido no a dejarnos huérfanos, has enviado el Consolador que viene a traer paz constante a nuestras vidas, Señor, y tú nunca nos has dejado. A veces nuestras acciones y decisiones, Señor, parece ser que pensamos que te alejamos, pero Señor, tú estás más cerca de lo que nosotros pensamos. Tú estás cerca a nosotros, Señor, y en esta hora pedimos tu gracia, tu favor, en el poderoso nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Señor, tú enviaste a tu Hijo unigénito a morir, resucitar y ofrecer vida eterna a todo que crea en Él. En esta mañana, si tú estás escuchando el tono de mi voz, tú puedes decirle, Señor, permíteme tener paz contigo hoy y déjame recibir esa paz que tú tanto quieres ofrecerme. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, en esta hora, recuerden que continuamos con nuestros servicios, seguimos en nuestra serie y Cristo vive y reina para siempre. Bendiciones.